Gracias. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tocar un tema que se llama eutanasia, suicidio y parasuicidio. Y pues qué mejor que empezar con una frase que significa, o una frase de Nietzsche que dice, al desaparecer todo, quedaría la tranquilidad. ¿Qué opinan ustedes, doctoras, sobre esta frase? Al desaparecer todo, solo queda la tranquilidad con respecto a la eutanasia, que es un tema en boga que está en el país. Me gustaría que pudiéramos hablar sobre ese tema. ¿Qué pensarían de esto cuando una persona se enfrenta a la eutanasia? Bueno, pues frente a lo que dices de la primera frase, sí queda finalmente la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad de haber existido, de haber dejado, de haber hecho. Sin embargo, acá vienen una cantidad de detractores y de personas que están a favor de la eutanasia. Sin embargo, es un tema espinoso en la medida en la que están muchos factores involucrados en este, que es la educación, que es en buena medida toda la parte religiosa y demás. Sin embargo, yo también eh, acudo a escuchar a mis pacientes, a más de un paciente, diciéndome, mira, no doy más. Esto ya no tiene sentido, ya no tiene sentido mi enfermedad, ya no tiene sentido, mis dolores ya son muy crónicos, ya no aguanto más, ¿no? Entonces eso hace pensar que realmente la eutanasia pues puede ser un camino y es un camino totalmente aceptable. Gracias. Agradecemos a las personas que tengan el micrófono apagado. Sin embargo, voy a apagarlo desde acá y ustedes lo activan allá. Eso con el motivo de que no se dañe la transmisión. Pueden reactivar el audio las personas que están hablando. Listo, entonces sí, es un tema espinoso, ¿no? Es un tema complejo en la medida en la que hay muchos factores que intervienen en él, pero también tenemos que ver cuántos pacientes crónicos que ya no tienen una calidad de vida óptima y que su calidad de vida se está viendo eh, perforada todos los días, hasta qué punto ellos tienen o no tienen la razón. Y eso es una discusión que, bueno, va a existir toda la vida, ¿no? Pero la tranquilidad refiriéndome ya a la frase que tú colocas en primera instancia, es sí, queda la tranquilidad del deber cumplido, ¿no? De existí, viví, hice lo que tenía que hacer y en parte ese tener que hacer me permite a mí estar tranquilo en la medida en la que tomé la decisión porque no doy más, ¿no? Ya vienen otras discusiones desde la religión, desde otros ámbitos que nos dicen, venga, esto no es así, es el ser superior en el que muchos creemos, nos dice que no, que Él es el dueño de nuestra vida y que Él decide. Pero hasta qué punto esa decisión me lleva a un dolor en el cual no doy más, en el cual ya no estoy de acuerdo, en el cual ya no me siento, no doy más. Necesito la tranquilidad. Por otra parte está también la paz, ¿no? ¿Hasta qué punto esa enfermedad me roba la paz o me hace sentirme bien? O hace que me sienta tan mal que no quiera nada. O como Pepito, fulanito, sutano, que son personas totalmente ajenas a mí, me dicen, mira, yo tengo lo mismo y lo llevo, y lo sobrellevo, y esto no me ha robado la paz. Pero hasta qué punto a mí sí, o a la persona que pide la eutanasia sí. Yo he tenido muchos pacientes en consulta que hasta por la misma depresión me dicen, ¿sabes qué? Quiero pedir la eutanasia por depresión, porque la vida no tiene sentido y no quiero estar más acá. He tenido compañeros de trabajo que han tomado la decisión de dar fin a sus días y decir, me suicido porque no quiero vivir más. Con dolores inmensos, siendo psicólogos, siendo neuropsicólogos, porque hay dolores inmensos que no nos han enseñado a manejar y que
son más grandes que nosotros mismos y que nuestras propias ganas de vivir. Muy bien. Luz Mary, ¿quieres? Antes de la intervención de Luz Mary, yo quisiera, disculpa, doctora, quisiera hacer unos aportes. Quiero ser un poquito mediador. La doctora Luz Mary, sabemos que tiene una religión, la vamos a escuchar desde ahí, vamos a respetar su concepto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, voy a dar un concepto neutro. Los seres humanos, y lo sabemos pues por psicología y psiquiatría, lo máximo que podemos llegar a aguantar es el dolor. Digamos que es lo más fuerte. Y en efecto, muchas personas en estos momentos están pidiendo morir con dignidad. Para mí es muy triste caminar por una clínica, por hospitales. Y hay un momento en la vida de la familia o del cuidador donde yo veo es que se percibe que la misma familia le dice a uno, ojalá se muera. Ojo con esto. No se lo dicen a uno porque es que estamos rodeados de tanto tabú social que viene el descanso. Yo quiero ponerles un ejemplo muy particular. Y ustedes van a decir de pronto, este tipo está loco. Y es el hecho de que aquí en Bucaramanga hay una médico no médico, la cual llevan a mi abuelo porque tenía un cáncer de hígado. Y ella, no sé, jocosamente, porque no estaba estreñido, le da a tomar aceite de ricino. No sé, un hígado graso con aceite de ricino, ¿qué le pasó? O sea, no, yo no entiendo cómo un médico puede hacer esa práctica. Bueno, una médico que no es médico. Sin embargo, acude, y en eso me quiero salvar, pero después vienen las amenazas, la mayoría de la Secretaría de Salud. Y nunca la han investigado. O si la han investigado, no sé si para realmente. Y esta noche que a mí me llaman, esa sola noche, donde me dicen, es que creo que está vomitando sangre. Fue la peor noche de mi vida, la que yo viví. Viendo cómo vomitaba sangre y cómo defecaba sangre. Y eran las 9 de la noche. Y yo, por no alarmar a mi familia, yo iba en octavo semestre, yo decía, es que se está muriendo por dentro, pero por fuera yo negaba la realidad. Pero a mí no me contaron que le habían llevado a hacerle este procedimiento. Y yo decía, ¿es que será Coca-Cola? Porque tenía melenas. En melenas, para las personas que no saben, pues es un vómito donde sale sangre. Yo decía, ¿será que tomó Coca-Cola? Yo indagaba y preguntaba. Y esto todo quería quedarse en silencio hasta que a las 12 de la noche me dicen, no, lo que pasa, y lo dice mi abuela con pena y con hipo. Lo que pasa es que le dieron el dije, pero ¿cómo se le ocurre si tenía el hígado graso? Y yo miraba el reloj y ese reloj no se movía. Yo decía que sean las 5 de la mañana para llamar a todos los hijos y decir, por favor, llévenselo a la clínica. O sea, yo aún negaba la existencia de una clínica porque sentía que mi abuelo se me moría, que es parte del duelo, de la muerte normal del ser humano. Es negar, es decir, esto no va a pasar. Y de ahí se llevan, perdón la expresión, al viejo y lo tienen 4 meses en clínica. Y empezamos a ver el deterioro y la inflamación que esto causa.
y ya se lo llevan a casa. Lo traen a casa, estamos cerca. Y todas las noches me empezó algo. Actualmente, no sé si ustedes de pronto me pueden ayudar con el trastorno, porque no lo encuentro. Yo oía el teléfono y para mí era ansioso. Porque yo decía, ya se murió, ya se murió, ya se murió. Pero por dentro, con dolor, yo decía, ¿cuándo se va a morir? Cualquiera era, usted está loco, Juan Manuel, pero ¿cómo estaba esperando que se muriera? Si es que es su abuelo. Pero el dolor que a mí me causaba era que tenía que desprenderse porque tenía que morirse, porque se iba a morir. Pero por fuera, yo decía, Dios mío, que se muera rápido. ¿Pero por qué? No es que no lo quisiera, es porque estaba sufriendo demasiado. Y yo decía, si yo tuviera algo mágico para que se muriera, yo lo haría. Y sé por experiencias de un tío político que a él lo visitaban y él, bueno, finalmente muere. Y el día que mi abuelo muere, ya voy a contar la experiencia de mi tío político, el día que mi abuelo muere, yo dormí profundamente, que yo me levanto y yo no me acuerdo que haya habido funeral. Yo me levanté, me bañé, me alisté y después me dijeron, usted no va a ir a la funeral. Yo dije, ¿quién murió? O sea, fue tanto el descanso, yo descansé hasta las 10 de la mañana. Y cualquiera diría, este no es nieto. Y que la gente decía, pero es que usted no llora. Yo le decía, pero ¿por qué llorar si sufrió mucho? Y en la experiencia de mi tío político cuando se evitaba decía, coja un palo y máteme. Porque de hecho creo que se pasaron a la corte muchas peticiones para que se le ordenara la eutanasia. Porque él decía, yo no aguanto el dolor. Yo ya no aguanto. Luego, mirando todas estas cosas, yo me sentaba y pensaba, decía, él está loco porque quiere que lo maten. Pero mirando el dolor y los gritos que él metía, yo me sentaba y decía, es justo que termine con la vida. Y yo decía, yo soy creyente en Dios también. Como se quiera que se llame, Mahoma, Alá, y es justo que Dios realmente se acuerde de una persona que está sufriendo tanto. Pero si yo quiero pedir la eutanasia como persona, debe ser respetada la decisión. Porque si estoy sufriendo, ¿por qué tienen que verme sufrir? Y es el ejemplo que yo ponía con mi abuelo materno. Es que ya definitivamente no había vida. Ya era mucho dolor. Y mucho dolor para la familia y mucha tensión que no es justo que exista. Y en esto no quiero retar a Dios, porque era un poco atrevido, ¿sí? Aunque él nunca pidió eutanasia, yo creo que por dentro decía, yo me quiero morir, ¿sí? Porque de hecho él era de principio muy religioso, si te doy cuenta. Pero yo lo veía deteriorarse cada día y cada día veo deteriorarse cantidad de personas. Y yo digo, en este caso yo estoy de acuerdo con la eutanasia. Estoy de acuerdo cuando definitivamente ya no hay nada que hacer. Cuando el dolor sobrepasó los límites y definitivamente la persona debería partir. Porque para la familia no es vida. Para el paciente no es vida. El paciente ni siquiera come. Entonces toca pasarle una sonda nasogástrica. Y la sonda nasogástrica, todos lo sabemos, da fenómeno de malabsorción. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este sujeto? Lo estamos llevando, a veces por envidia, objetivamente, a que sufra porque yo quiero, porque lo quiero retener, porque Dios manda. Yo no creo, la verdad,
que tengamos un Dios tan envidioso y tan malo que quiera que uno sufra. Doctora Luzmeri, le dejo ese espacio a usted, que usted es la que sabe de ello. Adelante. Sí, muy buenas noches. Es un tema, como se ha mencionado, o han mencionado los doctores Juan Manuel Amado y la doctora María Alejandra Pardo. Es un tema de verdad muy dilemático, que causa mucha controversia, precisamente lo antes dicho, por las diferentes concepciones, no solamente a nivel religioso, sino también a nivel científico, ya que muchas instancias y países no están de acuerdo con la eutanasia, porque consideran que velar por el bienestar de la vida del paciente es lo primordial. Entonces no tienen en cuenta lo que significa la eutanasia. La eutanasia es morir dignamente y de manera piadosa. Es como, sentir piedad por el paciente para que él descanse, tanto él como su familia. Porque no es justo ver a una persona cuando se ha hecho lo imposible, y que esta persona esté sufriendo. Personalmente también, pues en breve cuento las experiencias que he visto en pacientes de cáncer. Los he visto en estados terminales. No se mejoran, no se van, no se mejoran, no se van empeorando, y dolor tras dolor. Y considero, a nivel personal, considero que es egoísmo de parte de la familia no dejarlo partir. Porque dice, yo no soy capaz, he escuchado algunos casos, no soy capaz de dejar ir a mi familiar. No quiero que se vaya, quiero conservarlo, dicen algunos, que él llegue a descansar. Y otros están de acuerdo que familiar descanse. ¿Por qué? Porque tanto el familiar como la familia va a sentir descanso. Va a sentir un descanso y esa sobrecarga emocional, física. Además, pues ellos van a quedar también librados, van a descansar de ese sobreestrés. En el caso hay que diferenciar cuando una persona se suicida, cuando es asesinada y la eutanasia. Son tres conceptos totalmente diferentes. Entonces, la eutanasia ya es una excepción, porque como mencionaron, ya se realiza en casos extremos, en circunstancias extremos, cuando ya la persona está en un sufrimiento que no lo aguanta él, en un sufrimiento que también sufren las personas que están alrededor. Entonces ya en ese caso, pues sería el último recurso que se acudiría. También eso es importante tomar en cuenta la concepto de la persona. La persona muchas veces lo pide. He tenido también casos de personas que dicen, si yo quedo en estado vegetativo, yo prefiero morir. Yo quiero que me apliquen la eutanasia. Ahora, pues yo quiero ser breve en cuanto al concepto de punto de vista de Jehová Dios y de la Biblia. ¿Qué es lo que Jehová Dios? Tiene un concepto elevado de la vida, porque Él ama la vida. Salmos 36:9 dice, en ti está la fuente de la vida. Gracias a tu luz podemos ver luz. O sea, Dios ama la vida por encima de todo. Y nosotros también como testigos de Jehová Dios amamos la vida. Pero no somos egoístas en cuanto cuando la persona decide morir. Eso es algo de conciencia. La persona toma esa decisión y también la familia. Ahí no hay que juzgar si las personas deciden la eutanasia, porque es una manera, es algo como que ya se escapa de los otros parámetros. Es como darle descanso a la persona, dejarla vivir, es torturarla. A mi concepto personal, es una tortura que se realiza en la persona. Entonces, lo mejor y que la eutanasia sí se debe de ejecutar en esos casos. Otros casos también cuando, por ejemplo, el niño va a salir deforme, cuando ya no va a ser la calidad de vida de esa persona, ese ser humano, hay que aplicar la eutanasia porque no, las posibilidades de vida son pocas. Y también cuando está en riesgo la vida de la mamá o la vida del bebé, hay que aplicar la eutanasia en ese caso. ¿Sí? La criatura no puede nacer por las condiciones, porque si nace, pues la mamá fallece. Entonces es un dilema también muy difícil. Entonces son casos específicos en los cuales sí se aprueba la eutanasia, sí o sí. De lo contrario, pues se vela siempre por el bienestar de que la persona viva. Y personalmente comparto este concepto, estoy de acuerdo,
porque no debemos de ser egoístas y es una manera de torturar a la persona que está padeciendo un dolor extremadamente emocional o ya sea por una base física o una enfermedad. Muchas gracias, doctora Luzmeri. Muchas gracias a todos los que departieron. Vamos a darle espacio al público para que pueda hablar y continuamos con el tema suicidio para finalizar con parasuicidio. Tienen en estos momentos los micrófonos habilitados. Simplemente es que lo puedan, levantan la mano, se le da el espacio para que pueda dirimir algo muy corto. Si está o no de acuerdo, por qué, y, o si quiere hacer alguna aportación, y inmediatamente pasamos al siguiente tema. Quien alce la mano tiene la palabra. ¿Alguien quiere hablar? Ok, Marta Garavito. Marta Garavito, ¿puedes abrir el micrófono? Marta Garavito, ¿de dónde nos hablas? Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo Muy están las buenas lecturas? noches. Deseo que todos se encuentren muy bien. Hablo desde Bucaramanga. Quería agradecerles porque, pues, la verdad, no tenía, pues, conocimiento de lo profundo que llega a ser una decisión de estas, ¿no? Y cómo involucra tantas personas. Y hoy justo tuve como un paréntesis en esto, que la abogada de la empresa, la abuelita, y ella la ama mucho y estaba sufriendo de ella, llorando, me contaba que la abuelita está sufriendo muchísimo y que ella no quiere verla sufrir, pero que tampoco quiere que se muera. Entonces, no pensé en ese momento cuando empezaron a hablar de la eutanasia, me acordé de esa situación y pues mire que es interesante saber para poder, en un momento poder dar un buen consejo. Gracias. Gracias a ti por la participación. ¿Alguien más desea hablar? Vamos, público, esto es un tema en boga. Bueno, parece que el público en estos momentos no nos quiere hablar. El día de hoy está penoso, están aburridos, están cansados. Bien, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bien, perfecto. Vamos a pasar a la parte del suicidio, ya que tocamos la eutanasia. Antes de tocar el tema del suicidio, el equipo de Mental Health, junto con CIPAI, ha preparado una línea especial. Me gustaría, por favor, que tomaran nota para que ustedes tengan en cuenta y nos llamen. Es 24 horas y es gratuita. Sin embargo, como somos bastantes personas, este tema de suicidio, tenemos unos días específicos de atención. Quiere decir que si usted siente ya algunos síntomas que vamos a nombrar acá y desea ser atendido porque usted cree o porque ya va a cometer el acto, nosotros le vamos a brindar la atención. No es una atención psicológica, es una atención de urgencia. Y después, ya alguno de nuestros terapeutas o coterapeutas le va a atender para que finalmente usted no tome decisiones a priori, sino que tome decisiones conscientes, que es la idea. Voy a darle los días. Finalmente, esto está rotando todo el tiempo, pero me gustaría que ustedes lo tuvieran y tuvieran en cuenta esto. Ahora, quiero aclarar, no es solamente para suicidio, sino ustedes lo pueden utilizar en violencia intrafamiliar, lo pueden utilizar en el caso de violación, en el caso de actos sexuales con menores de 15 años, lo pueden utilizar también en casos de vejación y también lo van a utilizar en casos de violencia intrafamiliar. Los números entonces, María Alejandra, ¿nos regalan los números, por favor? Ah, tú estás transmitiendo. Voy a compartirlos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Los vamos a dejar pegados al final, cuando quede la transmisión, en el Facebook, para que ustedes lo tengan pendientes. Es 24 horas, o sea, nos pueden llamar, no nos vamos a molestar, pero sí te vamos a prestar y le vamos a prestar a las personas toda la atención. Vamos a hablar del suicidio. El suicidio, pues, es una manera de acabar con la vida de una forma deliberada o a veces no tan deliberada.
¿Por qué digo no tan deliberada? Y esto es algo muy importante. Hay una cosa que se llama obnubilación. Y esto es un tema bien interesante de tocar. Muchas personas que antes de cometer el suicidio o previo a cometer el suicidio, les ha dado un espacio de tiempo para tomar la decisión de definitivamente no hacerlo. Y esas personas refieren, ¿yo qué iba a hacer? Y ese es un estado de obnubilación. La Iglesia Católica, la Iglesia Mormona y las otras iglesias han dicho que el diablo estaba metido momentáneamente y se salió. Pero es un estado mental donde el objetivo en sí, para nosotros en salud mental, es que el cerebro no ve otra salida sino esa. Y realmente hay una pseudoalucinación. Quiero que estemos claros en esto, donde la persona pareciera que le hablaran, pero es su propio cerebro pseudolingüístico el que le está diciendo, mátese, 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 tome un taxi, vaya al puente, tírese, porque ya no hay nada que hacer, porque usted se va a librar de esto, porque ya va a estar tranquilo. Y eso se llama obnubilación mental. Entonces, muchas personas, inclusive cuando se tiran de los puentes, dicen, ¡ay, no! Ya es demasiado tarde porque ya se dieron cuenta de lo que hicieron. El suicidio, entonces, por eso decimos que es una parafrasia. Y aparte de eso, que es un estado mental de confusión. Sin embargo, ¿en quién hemos visto el suicidio? Los suicidios lo hemos visto en personas que sufren depresión. Son los primeros. Y recordemos algo que está por ahí y que se dejó. El suicidio o la depresión, no se hace sino que nace. Una persona depresiva, nada lo ve bien. Nada. Si yo soy depresivo, por ejemplo, y yo puedo estar en una organización y le dicen a alguien, vamos a suponer a la señora que trapea o hace aseo, usted trapeó mal, ¿cómo se le ocurre? Es como la gente que trapea mal. Inmediatamente eso entra en la persona y la persona dice, me está diciendo que yo trapeo mal. O sea, yo trapeo mal. Y le cala inmediatamente. Inclusive esa persona puede ir donde el jefe y le dice, ¿usted está diciendo que yo trapeo mal? Ok, ya hablamos de la torre de Colpatria. Muy bien, perfecto. Gracias por acordarnos. Y le dice, yo en ningún momento dije, y tal vez el jefe pueda hacerle este gesto. Dice, pero mire el gesto que usted está haciendo. Entonces el jefe le dice, pero ¿qué más le digo? Y la persona puede salir y decir, ¿se da cuenta cómo me odia mi jefe? Hasta el mala cara me hizo. Y esos pacientes son así, reaccionan así. Yo tengo una experiencia, y se la voy a contar rápidamente, de una paciente, y esto por inexperiencia, inexperticia. Cuando yo inicio en esto, yo tenía una paciente y yo dije, hay una cosa que a uno le enseñan y es que le dé estímulos positivos, es decir, lo mande a hacer cosas buenas. La paciente tenía 72 años y yo le dije a los hijos, mándala, llévala al mar. Cuando esa señora volvió, me dijo, usted es el peor psicólogo que yo pudo conocer. Usted es el peor terapeuta. ¿Cómo se le ocurre haberme mandado al mar? Yo le dije, señora, ¿pero qué pasó? ¿Tan mal le fue? Dijo, llovió todo el tiempo. Yo me quedo observándola. Le digo, disculpe, no sabía que estaba en invierno. Realmente lo lamento mucho. Y después en la entrevista con el hijo le dije,
¿fue verdad que llovió todo el tiempo? Dijo, no, llovió un día. Y ella no quiso salir. Y me di cuenta que hay una cosa que se llama visión de túnel y desesperanza. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo ven mal. Luego, sobre eso trabajamos nosotros. Entonces, ojo con las personas que a veces uno critica y dice, ay, pero es que nada le gusta, pero es que no sale, pero es que se invita a una fiesta y se aburre. La llevamos a comer helado y no le gusta. Ojo, porque eso se llama abulia, es falta de voluntad, y anedonia, que es a lo que a los demás les gusta, a esa persona no le gusta. Entonces, ahí es donde yo tengo que pensar, ¿qué pasa con esta persona? En vez de juzgarla y decirle a usted nada le gusta, es algo está pasando. Y es ahí donde tengo que empezar a pensar en terapia. La mayoría de personas que se suicidan, pues son hombres, en efecto, que terminan el proceso equilibrio, pues con suicidio, porque se desequilibra. Cuando hay agitación extrema en la familia, son familias disfuncionales. Son personas que no tienen una familia, algo importante en los niños, cohesionada. Y esto pareciera que no afecta. Pero cuando mamá dice A y papá dice B, entonces el niño ya no sabe a dónde ir. Si a mamá o a papá, porque todo el mundo se está tirando la pelota. Entonces creen que no tienen un niño si no es una pelotica. Entonces ya el niño no sabe si hacerle caso a la mamá o hacerle caso al papá, y entonces termina haciéndole caso a nadie. Eso es como si no existiera un modelo. Quiere decir, muchas personas le dicen a uno, es que ya definitivamente el hijo lo perdimos. Y ese es el motivo de consulta. Este hijo está perdido. Yo le pregunto a la persona, ¿usted reconoce a sus papás? ¿Sabe quién es? No, ellos me votaron. Yo para ellos no valgo. Y si yo para mi mamá y mi papá no valgo, ¿para quién valgo? Luego, pues ahí es fácil suicidarse. Una conducta poco comunicativa que la hay hoy día. No nos comunicamos. Nosotros somos seres que no hablamos. Entonces, si yo como ser humano, y yo lo hablaba en la parte de violación, yo como ser humano, a mí me pasa algo terrible, por ejemplo, un bullying en la escuela, o por ejemplo, voy por la calle y me roban, o voy por la calle y me violan, o voy por la calle y me pasan cosas muy malas, porque hay gente que le pasa realmente cosas muy malas. Y llego a la casa y espere que estoy viendo televisión, espere que estoy leyendo la prensa, espere que tal cosa. ¿Yo a quién le cuento el dolor que yo estoy sintiendo? O en otras ocasiones, hay mamás y papás que se venden en los superterapeutas. Superterapeutas que no deberían existir. ¿Para qué llora? Si usted todo lo tiene. Bueno, es que ¿quién le está pidiendo lo material? Es que llora porque le duele el alma. Porque le duelen los sentimientos. ¿Sí? Otros abrazan. Pero es que no quiero un abrazo, quiero que me escuches, quiero llorar, quiero desahogarme. Hombre, hay que permitirle a la gente que llore. Yo lo decía en una conferencia ayer en el Ministerio de Educación Nacional. Aquí en Colombia tenemos un rito, y es que si a mí se me muere alguien, de hecho por eso estamos llenos de farmacias, apenas la persona se muere, y si no está en la casa, todos se llaman, entre todos, cogen el celular. Se murió el tío Pablo, y era el que, perdóname Alejandra que meta esto acá, y era el que más adoraba a Alejandra. Vaya y cómprele amitriptilina a Alejandra, y cómprele ribotril a Alejandra, y cómprele aguas aromáticas a Alejandra, antes de decirle
Porque Alejandra muere. Y cuando Alejandra llega a la funeraria, no llora. Está drogada. Y cuando Alejandra se da cuenta del dolor que tenía que haber pasado, entonces ya es demasiado tarde, porque no pasó por ese dolor. Y entonces esa es la Alejandra buena, porque tenemos la creencia de que el que no llora en un funeral, ese fue el hijo bueno. Pero el que llora, grita, le duele, ese es un hijo malo. Ese tipo necesita terapia. Pero el que está parado en la entrada de un funeral, perdónenme en decírselo, bienvenido, ¿cómo están? No, tranquilo, todos estamos tranquilos, no pasó nada, aquí todo es perfecto, gracias a Dios se murió, no se preocupe, aceptamos que le dio un infarto, ¿sí? ¿Va a tomar asiento? Ese, la verdad, para mí ese necesita terapia, o sea, es que no es normal, porque a los meses vamos a ver a esa persona en terapia o se va a suicidar porque el dolor es muy grande. Es que no es normal que tú no llores a tu ser humano, a tu ser amado y que tú ni siquiera tengas conexión con la muerte. O sea, inhibir las emociones tanto y que tu familia te inhiba la emoción, eso es para matarse más adelante. Entonces, esos síntomas, ¿cómo? Voy a explicarlos. Mucha gente dice, me voy a matar, y todo el mundo corre a que no se mate. No me preocupan tanto, porque a veces me parecen manipulatorios. Pero cuando yo empiezo, por ejemplo, yo llamo a Alejandra, le digo, Alejandra, ¿yo te debo algo? No. ¿Estás segura que yo no te debo nada? No. Ah, bueno, y llamo a Luz Mary y somos red de apoyo. Luz Mary, ¿yo te quedé viendo algo? No. ¿Estás segura? ¿Estamos bien? ¿Tenemos una buena amistad? ¿Me perdonas todo lo malo que te hice? Sí. Y se llaman entre ellas dos y se preguntan, venga, Juan Manuel, ¿qué le pasa? Porque esto es una despedida. Yo me estoy despidiendo. Eso es preocupante. Eso es marca de suicidio. Cuando empiezo a pagar las deudas, todas, obviamente no se vayan a colgar en deudas, ¿no? Menos en diciembre. Y lo acusen con suicidio. Eso ya me preocupa. 2, cuando empiezo a ver que la persona duerme mucho o duerme muy poco, come mucho o come muy poco. Cuando empiezo a ver que la persona llora, empieza a llorar por nada, o de pronto ya le pierde sentido a lo que normalmente la gente le tiene sentido. ¿Sí? Vamos de pronto a comer. No, yo no quiero. ¿Por qué? No, prefiero quedarme en la casa. Déjeme dormir. Pero no está mirando televisión, no está viendo una serie, no está haciendo nada. Ahí es donde yo debo percatarme que viene el suicidio. Y hay algo importante en el suicida que tenemos que recordar. Cuando alguien se suicida, le está echando la culpa a los demás de lo que le pasó. Nunca el suicida se suicida por él. Y voy a recordar el caso, más que el de Colpatria, voy a recordar el caso de la ley 1098 de 2006, que nació por Sergio Urrego. Sergio Urrego fue bulleado. Sergio Urrego fue ignorado. Porque pues él le contaba a la mamá, pero el papá no estaba de acuerdo, pues su orientación sexual. Aparte de eso, su psicóloga lo mandó a hacer terapia, teoterapia. Aparte, pues la mamá por tener feliz al papá ya no le hablaba casi. Los compañeros lo dejaron de hablar, pues ya no había nada que hacer, ya no había vida. La vida se había acabado. Y lo peor que se le puede hacer a un ser humano, créanme, hay mucha gente que dice, ignore. Ignorar es la muerte, es morir en vida.
Dejo abierto para las doctoras. Bueno, yo quiero hacer ahí una acotación con respecto al suicidio en niños, que también es un tema que está muy relacionado con todo lo que estamos hablando. En el niño hay ellos no se suicidan como el adulto, tal vez que va y se tira del, no sé, del último piso de Colpatria. Ellos lo hacen muy de manera accidental, ¿no? Como que pasan la calle de manera accidental y que pase el carro y me atropella. Además que la depresión en niños es distinta, ¿no? Ellos se vuelven, dirían los papás, no lo aguanto, está insoportable, no está bien, cambian totalmente, se vuelven muy irascibles. Si era un niño muy juicioso, muy disciplinado, muy de buenas notas, que en el colegio le va muy bien, de un momento a otro cambia y ya le empieza a ir mal, no, como que no se halla, no se encuentra. Ellos no entran en esa tristeza y en esa profundidad de no querer hacer nada como lo hacemos los adultos. Por el contrario, el niño se encierra, es decir, el niño se encierra en sí mismo, pero la forma en la que explota es exacerbando muchas cosas. Entonces se vuelven agresivos, impulsivos, y esa impulsividad es muy peligrosa, porque era lo que hablábamos con el doctor Juan Manuel, que es cuando se obnubila el cerebro de ellos y ellos actúan como muy accidentado, ¿no? El típico niño que pasa la calle o se le suelta a uno de la mano y pasó la calle y llega el carro y lo atropella. O quiero jugar a ser superhéroe y está súper inquieto y súper activo y se lanza del balcón abajo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con los niños. Cuando ellos cambian, son niños totalmente distintos al que realmente es uno, claro, o el que es el niño de uno, por así decirlo. Cuando hay esos cambios tan abruptos, tan de repente, ahí hay que tener cuidado. El cambio de colegio es algo que los deprime mucho. Entonces hay que tener cuidado para los que son papás, que hay veces tomamos decisiones por X, Y, Z, W motivo, entonces hay que hablarlo con ellos. Finalmente, él es el que va a estar ahí, entonces hay que hablarlo. Eso les causa mucha depresión y uno dice, pero este chino porque está incontrolable cuando en el otro colegio era distinto. Claro, está en una etapa depresiva, ¿no? Cuando los niños son muy pequeños, ellos tienden a hacer eso. Em, Situaciones difíciles en la familia. Entonces llegan y, mira, no doy más con él. Tiene 5, tiene 6, tiene 7 años y no es o sea, él no parece mi hijo. Él era juicioso, él era desde que me separé del papá, él está terrible. Claro, está pasando por una depresión. Hay que tener cuidado. Em, Todas esas cosas que a nivel familiar empiezan a ocurrir y a afectarlos a ellos y ellos cambian abruptamente, hay que consultar. Hay que consultar porque algo está pasando, no es la están pasando bien y ellos son muy, vuelvo y digo, son muy accidentados sus suicidios, ¿no? Y lo hacen, lo hacen. Entonces hay que tener cuidado con ellos porque hay casos de niños pequeños, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que cometen, se suicidan porque no aguantan más y porque ellos mandaron muchas señales, pero nosotros hay veces como papás, "Ah, es que es cansón, es que está cansón, es que la profe me dijo". Ojo con los diagnósticos de los profes, ¿no? Porque ellos hay veces por hacer más, pues terminan haciendo menos y las cosas no son así. De un momento a otro te lo diagnostican y ni siquiera ha pasado por el psicólogo del colegio, ¿no? Entonces, es que está muy cansón, tiene TDAH. No, el niño está gritando que necesita ayuda, que es distinto. No, es que él le está, perdón, le está yendo muy mal. Entonces yo creo que tiene, no sé, una dislexia, pero si él leía, no, es que eso debe ser dislexia. Pero entonces hay que tener cuidado con el colegio. Lo que hablaba el doctor Juan Manuel del caso de este chico, perdón, no me acuerdo en este momento el nombre, es muy cierto. Él de una u otra forma gritaba con sus actitudes, con todo, que estaba mal. Pero papá, mamá, colegio, todos empezaron a darle la espalda y muchas veces nos pasa eso también con nuestros hijos más pequeños. Él ya era un niño grande, un adolescente, pero con los niños pequeños entonces como que los dejamos a un lado, ¿no? Los vamos dejando a un lado y ellos gritan atención y le solicitan. Mm,
estoy totalmente de acuerdo con el doctor Juan Manuel cuando no hay ese equilibrio en la familia. O sea, si yo di una orden, papá dice otra y el niño queda totalmente loco. O cuando hay la separación y en la casa de papá puedo hacer y en la casa de mamá no hago o viceversa. Entonces ellos quedan totalmente locos y empiezan a tener unas actitudes que uno dice, algo está pasando con el niño. Cuando hay esos cambios abruptos de comportamiento en un niño, hay que tener cuidado. Puede pasar por depresión y esta depresión llevarlo a un suicidio. ¿Accidentado? Sí, pero finalmente suicidio. Luz, Muchísimas ¿vas a gracias, intervenir? doctora. Vale. Doctora Luz, puedes intervenir. Claro, también es muy importante que también en los niños se tenga en cuenta, digamos, las señales que son no verbales. ¿Cuáles son señales no verbales? Los dibujos que los niños hacen. Por ejemplo, los niños, ellos se manifiestan muchas las emociones a través de los dibujos. Cuando, por ejemplo, los dibujos de ellos son relacionados con la muerte, siempre le ponen digamos, una cruz, una soga, cosas específicas relacionadas a la muerte. También, por ejemplo, cuando hacen muchos rayones, retiñen. Entonces hay que prestar atención a esa clase de dibujos, porque los niños se especifican mucho, se están pidiendo, como se había referencia hace un momento, están pidiendo esa ayuda, que los ayuden, que les presten atención, que los escuchen. Eso es lo que el niño está pidiendo. Entonces, sí es importante prestar atención. También es a un papel que juega es las dinámicas que se viven al interior del hogar. El lugar o el lugar donde todos los seres humanos se crían es un lugar que debe ser seguro para nosotros. Pero cuando ese lugar no es seguro, no se lleva unas pautas adecuadas, unas normas adecuadas, entonces es de ahí donde empieza a afectar la psiquis del niño. También hay que mirar si el niño está siendo abusado de alguna forma, porque el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, según lo que reportan los estudios, afecta al niño y el niño puede llegar a quitarse la vida. También otras señales que hacen muchos niños es que empiezan a agredir a otros. El famoso bullying, por ejemplo, es algo que afecta mucho a los niños. Por unos lados, hay que evaluar los factores que el niño está viviendo en su contexto familiar. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Cuáles son los elementos que están, digamos, están afectando a nivel psicológico al niño? Porque él de un momento a otro está cambiando. ¿Qué pasa? Y también hay que evaluar los programas de televisión que el niño mira, las compañías. Porque, por ejemplo, esos famosos retos, yo recuerdo ese reto Ballena Azul. Uno de los retos, recuerdo yo, que era que la persona tenía que dejar de respirar, o el niño o el adolescente, el que jugara, tenía que dejar de respirar por unos 3 minutos, 3 segundos o más de lo que nosotros podemos aguantar. Claro, la persona se desmayaba y en ese reto ahí moría. Entonces hay que tener, los padres deben de tener mucho cuidado con lo que los niños están viendo por televisión, por internet, las amistades, porque eso los pueden llevar a que ellos cometan suicidio, porque ellos también quieren imitar a otros. Entonces, en esa, digamos que en esa necesidad de imitar, en esa inocencia, vamos a decirlo, que no están esas edades que no tienen claridad de muchas cosas a nivel cognitivo, entonces, claro, ellos pueden quitarse la vida. Eso por otra parte. Aparte de lo que ya, pues, ya han venido mencionando los doctores. Y por otra parte, también vemos que esas conductas, cuando no son, digamos, no se tiene una crianza adecuada, cuando hay mucha sobreprotección, se le exige mucho al niño, eso llega a repercutir en la adolescencia, porque ellos se tienden a aislar, se tienden a deprimir, debido a eso, debido a que ellos no les enseñan a que expresen sus emociones, a que todo el tiempo también son muchas veces criticados, también sienten que si no le importa a los padres, no le importa a los demás, que también hay que mirar la agresividad que están pasando ellos en el colegio, cuántos están siendo criticados. A veces los profesores no saben darle manejo a estos, a veces de una forma, digamos, de una manera negativa, ellos son a veces los promotores del bullying.
Ven a aquel niño o aquella niña o aquel adolescente extraño y empiezan de una vez a burlarse, de una vez a etiquetarlo. Y no saben por el momento que está pasando y no saben qué dificultades él es teniendo con los cuidadores o con los padres. Entonces, que esa persona necesita ayuda. ¿Por qué el niño o por qué el adolescente no cumple con los trabajos? ¿Por qué se aísla? ¿Por qué es tan retraído? ¿Qué pasa con esa persona? O sea, en vez de el lanzar ese juicio de valor, más bien como pasarlo a un estudio a nivel psicológico, a nivel del especialista, para que analicen los factores académicos y los factores contextuales que lo rodean, que estén incrementando esa conducta que con el tiempo lo va a llevar a la persona a quitarse la vida. Otra conducta que también hay que tener en cuenta son las autolesiones. Ellos también se empiezan a autolesionar. Muchas veces ellos no, los niños también se ven niños y también se ven mucho en adolescentes más que todo, cuando ellos empiezan a autolesionarse. Entonces, ¿por qué la persona se hace esas autolesiones? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá transmitir? No se autolesiona porque lo desea, porque es por mero placer. Lo hace es porque quiere de una forma canalizar ese dolor que no puede expresar, que le cuesta trabajo expresarlo, y es la manera él de sentir descanso en ese dolor que en el momento a nivel emocional está sintiendo. Entonces, pues lo que se recomienda a uno como especialista es que siempre en las dinámicas familiares haya ese vínculo protector, ese vínculo que une las familias, y también a nivel de las escuelas, que también presten atención a los niños o a los adolescentes que se observan esas conductas que son poco usuales. Muy bien, doctora Luzmeri, antes de darle espacio al público hay que diferenciar. Cuando la persona se corta, que yo les digo boca chicos, así le digo yo a los muchachos, es trastorno de línea de borde o borderline. Ahí se configura. Y cuando ya se vuelve totalmente repetitivo, donde se cortan totalmente el cuerpo, allí pues ya hay un intento. Y ahorita lo hablaremos rapidito en la parte para suicida, ya que pues el tiempo nos apremia. Y esto va para los maestros sobre todo. Si hay maestro acá, pues la mayoría de psicólogos son maestros o orientadores, o pues hay maestros sí que hay acá. Hay que dejar las etiquetas. El bobo, el bruto, el que no sabe. Usted sí es cansón. No joda. Mire, perdónenme la expresión. En mi tiempo, yo no sé si actualmente lo cogían a uno de acá. Es algo que yo odio. Que a mí no me deben coger de acá. No me gusta. Es que ni siquiera por amor lo pueden hacer. La persona me coge acá por amor, se acabó. Es tanto lo marcado que me quedó. A mí la profesora de inglés me cogía de acá. Y eso que yo era bueno en inglés. Y entonces yo lo que hago es siempre es soltar, porque así lo hice una vez. Este muchachito. Eso no se hace. Esto hace mucho daño. Ahora, yo puedo imponer autoridad, es decir, mira, discúlpame, te quedas callado. Pero no ridiculizar a una persona. Usted es el más bruto del salón. Siempre se le olvida todo. Oiga, profesora o profesor, ¿usted sabe por qué se le olvida? O el niño que está y empieza a perder y de pronto se quedó dormido. Pues, hombre, ¿sería que desayunó ese niño? ¿Qué tipo de crianza tiene ese niño? ¿Usted le preguntó si desayunó, profe? Y si de pronto todos los días está así. Aparte de eso, y ojo, porque me voy a meter con bulimia y anorexia. Aparte de eso, posiblemente les dan, muchos dicen, ay, pero el PAE les da. Esto lo digo con colegios públicos. Pero hay muchachitos que están comiendo la merienda y de pronto dice, profesora, ¿me deja ir al baño? ¡Blah! Entonces dicen, ese muchacho tiene un problema psicológico, llévenlo al psicólogo o se lo llevan al orientador. Y los orientadores escolares, algunos, porque es que el problema del orientador escolar es que se vuelve profesor de mal genio. ¿Y usted por qué vomita y tal cosa y tal otra? Hombre, usted le ha preguntado si es que ya lleva mucho tiempo sin recibir merienda.
Pues claro, el cuerpo ya no está acostumbrado y vomita. Entonces, ojo con eso. Bien. ¿Alguien en el público quiere hablar? ¿Quiere hacer aportación? Recuerde levantar la mano. Bien, nada. Terminamos con el tema parasuicidio. El parasuicidio es un intento de suicidio, normalmente accidentado. O que se produce el fenómeno de Mauchausen. Eso de pronto es algo nuevo para algunos que no lo están, pronto no lo conocen, pero existe. Son personitas o son personas que tienen su problema psicológico, pero esto es más, no es que se maten, sino que van a llamar la atención con esto. Entonces, por lo general, van caminando por la escalera y se botan y se caen. Y se rajan la cabeza. O se botan de un primer piso, pero ellos saben que no se van a matar. Es por llamar la atención y muchas veces es porque en la casa no le ponen cuidado o porque en la empresa no le ponen cuidado. Entonces, muchas veces ese es el motivo para la incapacidad laboral, para que le tengan pesar y demás. ¿Cuál es el manejo? El manejo es casi igual que el de un paciente suicida, porque muchas veces esto termina en un suicidio sin querer. Y conozco, por ejemplo, personas que abrieron la puerta del taxi y se botaron sin querer. Ellos no querían matarse y abrió y volaron tan lejos que ahí acabó su vida. Entonces, casi no son los mismos síntomas anteriores, pero quieren demostrarle al mundo que ellos están bastante mal. Entonces, son intentos autolíticos o intentos de suicidio que no terminan en suicidio. En el caso de los niños, las mamás, ¿cuándo? Y eso es un tema, la semana entrante, lo vamos a tener, que se llama No me dejes que me muero, amo o dependo. Ese es el tema del año, la semana entrante. No me dejes que me muero, amo o dependo. Este tema es bastante álgido porque algunas mamás que están muy apegadas al papá o papás que están muy apegadas a la mamá, resulta que el niño está bien. Y ven que definitivamente la relación se acabó. Entonces cogen al niño y dicen, el niño está orinando sangre. Y la mamá o el papá se acerca y dice, uy, qué cantidad de sangre. Y les preocupa. Y se lo llevan para la clínica y le dicen al papá, la persona que está terminando, dice, tómenle un uroanálisis. Y la persona se mete con el niño al baño, se corta un dedo y se lo echa a la sangre. Luego, ¿qué va a salir? Orina en sangre. Y entonces le va a decir a la persona, ¿te das cuenta que tenemos que estar unidos? No podemos dejar al niño así. Y en ocasiones, cuando son mucho más bebés, probablemente lo golpean. Al punto que hay mamás, hay papás que han, en estos intentos de parasuicidios, de pronto, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Cuando uno hace el análisis, el metaanálisis de lo que está pasando. Un niño de 7 años, vamos a ponerle menos, 4 años. Mire, yo le puedo decir una cosa. Si a mí me llega a consulta un niño intoxicado y yo le pregunto, ¿con qué se intoxicó? Y me dicen, no, lo que pasa es que él cogió, va a ver, que pastillas de lo más básico, de acetaminofén, y se tomó 100. Señores, pongámosle lógica. Muerda un acetaminofén. ¿Le gusta? ¿Un niño se va a tomar 100? Por favor, se las dieron. ¿Sí? O por ejemplo, otros se tomó Baigón. El Baigón sabe horrible. Es que por eso lo hacen con ese sabor y ese olor.
para que ni los animales se lo tomen. Es porque ya hay síndrome de Mauchangen. En otras ocasiones, papás médicos, papás psicólogos, papás enfermeros, saben que puede haber un desmayo por zarandeo. Se llama fenómeno del niño zarandeado. Lo que pasa es que este sí es peor. En el anterior la persona puede morir. En este también. Pero este lo dejan medio bobo. Perdón la expresión. Entonces cogen el niño y empiezan. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y lo empiezan de para arriba y de para abajo. Porque ellos saben que el cerebro como tal no está constituido. Y el niño, ya ahí sí se lo llevan para arriba y llaman a la persona con la que están terminando. Mi amor, el niño, algo le pasó, no sé, tiene una convulsión. Pues claro, lo zarandeó. Y esto también quiero dejarlo como enseñanza, por favor, para que no cojan sus hijos y empiecen de para arriba y de para abajo, de para arriba y de para abajo, porque lo que van a hacer, el cerebro es como una gelatina, el cerebro no está totalmente cuajado, por así decirlo. Y usted coge, yo veo muchos papás que empiezan hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y yo siempre he pasado por la pena de decir, oiga, bruto, ¿cómo se le ocurre estar haciendo una cosa de esas? ¿Sí? Porque lo puede matar. El niño puede perfectamente quedar ahí y chao. Entonces, ojo con esto porque también se está presentando y se presenta mucho. Al punto que conozco situaciones donde los papás tienen diarrea, hacen que el niño orine y le echan diarrea. Entonces, obviamente sale con eso, o escupen la orina. Entonces, eso es lo que llamamos parasuicidio y que hay que tener cuidado. Doctoras, las dejo que termine. Bueno, con respecto al síndrome de Mauchangen que hablabas, hay que tener mucho cuidado porque no es solamente los ejemplos que nos mostraba el doctor Juan Manuel, ¿no? Hay ejemplos aún más graves de darle de comer heces fecales al niño para que el niño se enferme y realmente el papá esté ahí, ¿no? Es supremamente complejo esa situación. Hay que tener mucho cuidado con los divorcios. Finalmente, y si las cosas no se dan, bueno, no somos seres humanos y los seres humanos estamos en disposición a estar bien, a estar mal, a embarrarla, a que las cosas se nos den o no se nos den. Pero eso no quiere decir que yo voy a poner al niño ahí para que sea el parapeto para que la otra persona vuelva, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y nada, la próxima semana lo vamos a tocar. Con respecto al parasuicidio, es como un grito, ¿no? Es como un grito de, miren, acá estoy, necesito ayuda, mírenme, acá estoy. Hay que tener en cuenta que los seres humanos necesitamos estar en compañía. La soledad no es buena para ningún ser humano porque además nos hace pensar cosas que no deberíamos, ¿no? Que no servimos, que no estamos bien. La soledad golpea muy duro la autoestima y por ende, de ahí en adelante, se presentan esos procesos depresivos y demás y por ende hace que se dé esa situación de me puedo suicidar, ya quiero acabar con esto, pero frente a eso también está el hecho de manipular, ¿no? Y cómo grito yo y cómo pido ayuda para que realmente me vean tan mal que se volteen a mirar. Además, porque estamos enseñados y acostumbrados a que lo malo sí lo miramos, pero lo bueno no. Evidentemente, si el niño llega con una nota en la agenda que dice que está haciendo las cosas mal, ahí sí nos preocupamos. Pero si llega con un 5, pues no. ¿Para qué? Él se maneja solo. Entonces, ese hecho y esa idiosincrasia de estar siempre pegados del punto negro y en la hoja blanca, pues hace que nosotros tengamos que pegar esos como esos gritos alaridos frente al parasuicidio para poder, venga, présteme cuidado, présteme atención, necesito que me ayude, voltee y míreme, estoy acá. Hay una película creo que es de Mel Gibson, que protagonista que es que algo pasa con las mujeres y les puede escuchar los pensamientos. Y hay una de ellas que está en su oficina que es invisible para todos. Y él logra escuchar que ella iba a suicidarse al final de la película. Pero ahí es cuando uno piensa,
porque hay gente de este tipo, ¿por qué tenemos que hacer invisibles a este tipo de personas? Que de pronto sean más calladas, más retraídas, y entonces las hacemos tan invisibles que hasta que no cometen una locura o hay algo muy grave, pues ellos no, o sea, no es objeto de visibilización para nosotros. Entonces hay que estar pendiente, ¿no? De los amigos, de los compañeros. Yo tengo un compañero que quise mucho, que respeto mucho porque además era neuropsicólogo y me enseñó una cantidad de cosas preciosas. Y trabajamos los dos en un colegio y por cosas de la vida cada uno se separó pues del colegio, nos fuimos y él en el 2019 toma la decisión de acabar con su vida y de suicidarse. Claro, para los niños fue terrible porque era quien nos había acompañado por 3 o 4 años y en el colegio no quisieron hablar del tema. Y es un tema que hay que tocarlo también, que es la muerte. ¿Por qué nos duele tanto a los dolientes de esa persona que se va? ¿Qué esperamos de la muerte? Porque es un tema tabú y al hacerlo tan tabú, pues se presentaron otros tantos problemas dentro del colegio, porque efectivamente él pues decide acabar con su vida y como no se le explica nada a los niños, pues los niños empiezan a bromear y a tener ciertas actitudes que no eran como tan chéveres para los otros. Entonces se presentaron ciertos niños lesionados, muy angustiados, deprimidos, porque pues profe, el que les había enseñado tanto ya no estaba y él mismo pues siendo psicólogo uno dice, hombre, pero si es psicólogo, sí, los psicólogos también sufrimos, también somos personas, también nos duelen las cosas, también lloramos, también nos espelucamos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque él deja esta enseñanza y muchos de los niños empezaron a decir o se hacían caras, ¿no? De colgarse. Y no, eso fue una situación bastante compleja. Entonces, frente a eso, hay que hablarlo para que ellos no crean que esa es la salida o que es la forma, ¿no? Porque muchos de ellos lo veían como un héroe, porque lo sacó de depresiones, de angustias, bueno, de lo que, como el trabajo que le hubiera hecho con cada uno de los niños. Entonces se veía como un ejemplo, ¿no? Pues si veo que la cosa no funciona, me mato y chao. Entonces, con ese tipo de cosas hay que tener cuidado, hay que hablar, comunicarse. ¿Listo? No sé si Luz Mary, ¿quieres hablar? Yo en breve, pues quería mencionar que también es importante, por ejemplo, esto básicamente se da en los pacientes psiquiátricos y también se da mucho en las cárceles, en los que están en las cárceles y con objetivos de manipular. Recuerdo yo cuando tuve la oportunidad de hacer las prácticas y precisamente en el proyecto de investigación que tiene que ver con la medición de variables suicidas. A uno le ponían, a mí me asignaron los pabellones de alto riesgo, que son comunidad LGBTI, de más seleccionan, y también los pacientes psiquiátricos, que son los de alto riesgo. En su mayoría, cuando yo los entrevistaba y les preguntaba qué significaba para ellos lesionarse, ellos tenían, en primer lugar decían por el trastorno, o sea, decían ellos que era porque ellos no tenían control de ese impulso de autolesionarse, que era una manera de sentir descanso al dolor. En su mayoría me respondían que era por llamar la atención, que era la única manera de que ellos podían llamar la atención y lograr que los guardias los escucharan, lograr que de la parte de psicología los escuchara, lograr de que la parte de social, de trabajo social los escuchara y pudieran también darle lo que ellos necesitaban. Entonces era como esa voz, ese eco de auxilio, como mencionaban hace un momento la doctora María Alejandra, era como para hacerse escuchar y que de una vez por lo menos le permitieran salir un momentico, por ejemplo, al pabellón de la 36, hablar con un psicólogo para ellos poder canalizar todo ese dolor interno que los estaban comiendo en el momento. También vemos que es también muy importante en el momento, como decía, el proceso psicoeducativo. Porque cuando están el ser humano en sus primeros años de infancia, tienden a imitar los modelos que ellos ven. Entonces, cuando no se hace un proceso psicoeducativo bien claro de lo que está en riesgo de su vida, sino que se le hace ver que el parasuicidio, esas conductas de autolesionarse, intentar imitar esos modelos, son un peligro para la vida porque en esas imitaciones o en ese juego pueden quedar ahí
entonces ellos lo llegan a ejecutar. Por eso sí me parece muy importante que en las escuelas, en los colegios, universidades, se hable frente al tema. No que se mencionen los métodos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay personas que por tendencias ya mentales tienden a eso. El suicidio, pues no se puede decir que es precisamente por algo patológico, porque es multicausal, según lo que reportan los estudios, pero es como darle esas armas a las personas para que intenten contra su vida o se lleguen a quitar la vida. Por eso es importante también tener la precaución en el momento de brindar psicoeducación en instituciones o a los pacientes cuando están en consulta con nosotros. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos al público. ¿El público tiene alguna intervención que hacer? Ninguna persona. Muy bien, hemos llegado al final del programa de hoy. De hoy en 8 tenemos el tema No me dejes que me muero, amo o dependo. Vamos a hablar de todo lo que es el amor, el desamor, los apegos y cómo estas conductas influyen en nosotros. Para ustedes habló la doctora María Alejandra Pardo, que es nuestra sponsor en Bogotá, la doctora Luzmeri Marciales del CIPAI y el doctor Juan Manuel Amado, que es el presidente de Gemar Home Care y Mental Health. No se les olvide, por favor, invitar a más personas. Yo quisiera que por cada persona que vino hoy se invitaran a 3 más para que estén presentes. Esto quedará grabado y quedará montado en el Facebook. Por favor, compartirlo, que son informaciones muy importantes y que no todo el mundo las tiene a mano. Es un lenguaje moderado, no es un lenguaje tan científico. ¿Cómo como nos reunimos nosotros siempre a hablarlos y prepararlos para ustedes? Para nosotros fue un placer. Feliz noche y chao, chao. Buena noche.